2, 3. Buenos días, hermanos. Buenos días. Un gusto saludarlos. Un domingo más, hermanos, acá en la iglesia. Y ya hemos cantado, hemos tenido un tiempo de oración maravilloso. Ahora nos vamos a preparar, hermano, para lo más importante, que es la palabra de Dios, ¿cierto? A eso hemos venido, a ser edificados a través de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir, creo, un tema súper importante, hermano, que es acerca del hombre interior, de poder renovarnos en nuestro ser interior. Y eso es lo que quiero que podamos ver un poquito a través de la palabra de Dios. ¿Cierto que es importante? Sobre todo para los cristianos, ¿cierto? Todo aquel que quiere seguir a Cristo tiene que tener un cambio en su ser interior. Y eso es lo que vamos a compartir hoy. ¿Ya? Quiero que vayamos a Efesios 3, 14 al 16. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir al contexto y vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van a ir enseñando sobre esta importancia del hombre interior. ¿Ya? Efesios 3, 14 al 16. ¿Ya? Se los voy a leer. ¿Cierto? Una carta del apóstol Pablo, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso. ¿Lo tienen? Voy a esperar que lo encuentren, ¿ya? Pueden pararse por respeto a la palabra de Dios, y de ahí nos sentamos y nos ponemos cómodos, hermano, para escuchar este sencillo mensaje. Dice así la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la palabra que vamos a compartir y vamos a ir después viendo un poquito el contexto. Pueden sentarse, hermano. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas este sermón o este estudio que vamos a compartir, Señor, y que pueda ser de bendición también para mis hermanos. Que podamos salir edificados, que podamos, Señor, crecer, Señor, y poder llegar a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y que lo pueda hacer, Dios mío, con mucha sencillez, pero también que sea algo entendible, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Y aquí viene la palabra clave: en el hombre interior por su espíritu. Así que Pablo, el apóstol Pablo,
Nos habla de ser fortalecidos, hermano, con poder en el hombre interior, por su espíritu. Hermano, todos los seres humanos tenemos un hombre interior, todos, hombres y mujeres. Y aquí el apóstol lo que está exhortando es justamente eso, que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior nuestro, con el Espíritu Santo de Dios. En el lenguaje actual dice, por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo, o sea, personas de valor, personas animosas, con coraje. ¿Y saben para qué, hermano? Para resistir el mal. Que podamos ser cristianos firmes de carácter, que podamos confiar en el Señor. Mire, se lo voy a leer en el lenguaje actual. Por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por la inmensa riqueza de su gloria. Pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Así que en la Reina Valera dice, con poder en el hombre interior por su Espíritu, y en el lenguaje actual, que los haga cristianos fuertes de ánimo. Y ser fuertes de ánimo, o ser personas, o el hombre interior por su Espíritu, que los fortalezca, significa, hermano, personas de valor, personas animosas, que seamos personas con coraje. Y justamente que podamos tener estos atributos, hermano, para poder resistir, como les decía, el mal. Estar firmes de carácter, confiar en el Señor plenamente. Pablo nos habla, hermano, de la importancia del hombre interior, de ser creyentes firmes en nuestra vida interna, que nuestro ser interior siempre esté con un ánimo fortalecido, hermano, a pesar de que a veces puedan venir situaciones difíciles. Es Dios quien nos va siempre a poder fortalecer en nuestro interior. El apóstol habla de la necesaria transformación interna que debe producirse en todo aquel que cree en Cristo. Debe haber una transformación en todo aquel que le abre su corazón a Cristo. Todo aquel que dice creer en Dios y que dice seguirle, debe tener un cambio en su vida. Ahora, si siguiéramos siendo los mismos, hermano, al creer en Cristo, y seguimos siendo los mismos, algo, hermano, está mal. Algo no está funcionando en nuestra vida cristiana, hermano. Algo no va bien, o algo no cuadra. Porque la verdad, hermano, que una persona que le entrega su vida a Cristo de corazón, sinceramente, debería tener un cambio, hermano, en su vida. Ya no debería ser la misma persona. Por eso, hermano, es imposible que un cristiano que diga que tuvo o que diga haber tenido un encuentro personal con Cristo, siga siendo, hermano, la misma persona. A pesar que pueda decir que tiene a Cristo,
esa persona siga siendo la misma, que no haya tenido una transformación, que no haya habido un cambio en su vida, o que no se haya producido una renovación en su hombre interior, ¿cierto? Cuando habla de hombre interior se refiere también a la mujer, ¿ah? Tanto para el hombre como para la mujer, ¿cierto? Ahora, ¿de qué cambio o transformación estamos hablando? La Escritura, hermano, es clara y justamente nos habla de una transformación del carácter de las personas, de las actitudes que tiene cada persona. Y también nos habla, hermano, de las motivaciones. Nos habla también de una transformación en la manera de pensar, en el modo en que pensamos o en el modo en que andamos. También, hermano, esto se refiere a una transformación, hermano, en la manera de mirar también. O en la manera también en que tomamos decisiones. ¿Ah? Decisiones diarias, decisiones semanales, hermano. Pero esto también tiene que ver con eso. De tomar diariamente, semanalmente, decisiones constantemente delante del Señor. Ahora, cuando tú cambias internamente, automáticamente al tiro se revela eso a lo exterior. Pero si el cambio es solo externo, ese cambio, hermano, no tiene ningún valor. No solo para la persona, sino para el Señor. Hay gente que solo cambia externamente, pero no se refleja ese cambio internamente. Y es de esto justamente lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Sabías tú, hermanos, que hay personas que oyen el Evangelio y que incluso empiezan a ir a una iglesia? Y que incluso cambian, pero solo externamente, no internamente. Hay mucha gente así. Ahora, yo me hacía una pregunta, hermano. ¿En qué se convierte una persona que solo cambia externamente? Bueno, hermano, la palabra de Dios dice que esa persona que se convierte y que cambia solo externamente, se convierte en una persona religiosa. Y no solo religiosa, hermano, sino también en una persona hipócrita. Religiosa, hipócrita. No solo ante Dios, sino también ante los demás, ¿cierto? No ha tenido una verdadera transformación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se transforma una persona religiosa, hermano? ¿Saben por qué? Porque estas personas, hermano, aparentan tener una relación con Dios. O en el fondo es una falsa relación con Dios. O sea, pueden ir a una iglesia, andar con una Biblia debajo del brazo, hablarle a otros de Cristo, pero sus vidas no reflejan realmente el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Son personas religiosas e hipócritas, hermano. Tal vez en la iglesia se muestran de una forma, pero cuando salen son otros. Esa es una persona religiosa que no ha tenido realmente un cambio en su interior, de lo que está hablando justamente el apóstol.
Ahora, el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura de gente así son justamente ¿quiénes? Los fariseos, ¿cierto? ¿Ah? Este grupo religioso que dominaba el Sanedrín y dominaba, ¿cierto?, la cúpula religiosa de aquel tiempo en Jerusalén, junto con los saduceos, los escribas, ¿cierto?, los herodianos, y habían varios, pero estos eran los más hipócritas, digamos así, o religiosos. Los fariseos, hermano. Y usted, de hecho, no lo voy a leer porque es bien largo, pero en Mateo 23 justamente habla de ellos. Cómo eran. ¿Ah? Como les digo, no se los voy a leer porque usted puede leerlo ahí, el capítulo completo de Mateo 23, y da un poquito la descripción de cómo eran, ¿cierto? Incluso el Señor los confronta, ¿ah?, abiertamente, ahí, en su misma cara, ¿cierto? Y no solo ahí, sino que a lo largo de su ministerio siempre el Señor estuvo confrontando a estos religiosos, hipócritas, ¿cierto? Sepulcros blanqueados, les decía, ¿cierto? ¿Ah? Y siempre el Señor les estuvo realmente criticándolos a ellos de la forma en cómo servían al Señor. Ahora, hay creyentes, hermano, en sus vidas que no reflejan el carácter de Cristo, hermano. No reflejan ese cambio interno que habla el apóstol. Por lo tanto, hermano, no sirve de nada ese cambio exterior si no se ha producido realmente un cambio profundo en tu ser interno, en tu corazón, en lo que no se ve. ¿Ah? Sabemos, hermano, que hay religiones que se preocupan mucho de lo externo, de cómo te vistes, de cómo andas, que tienes que usar ciertas ropas para verte más religioso o más espiritual, ¿cierto? ¿Ah? Tenemos varias religiones así, ¿cierto? Entre ellos los pentecostales o unas iglesias que le ponen énfasis a eso. Pero aquí el apóstol está hablando de algo interno, de que lo más importante es lo interno. Por eso que no es suficiente, hermano, a veces creer. No es suficiente a veces con ir a una iglesia. No es suficiente a veces escuchar la palabra. Si tú realmente no has tenido un cambio profundo en tu ser interno. Muchos siguen siendo las mismas personas, hermano. A pesar de que van a una iglesia, que escuchan la palabra de Dios, no han tenido un cambio en su ser interno. Y yo les voy a dar un ejemplo que me ha tocado a mí ver y vivir. ¿Ah? Recuerdo que, como yo trabajo con mi esposa, ¿cierto?, en la clínica dental, justamente habíamos contratado un maestro para arreglar la puerta de abajo. ¿Ah? Y nosotros tenemos una puerta metálica ahí, como una doble puerta, una puerta de madera y una puerta de fierro. Y eso se había desprendido y nos dieron el dato de un maestro que le arregla a una vecina nuestra, le hace trabajos de soldadura. La cosa es que ese día, hermano, vino a trabajar este caballero y estaba ahí trabajando con la galleta y pasa a llevar una cañería, hermano, y explota la cañería y empieza a salir el agua, hermano. Él no había visto la cañería que iba a ras de piso. Pero imagínense ustedes la situación. Ahora, él me había contado, porque antes habíamos conversado, y él iba a una iglesia, ayudaba al pastor, era diácono en una iglesia, hermano. Pero ese día parece que se le olvidó que era diácono y que ayudaba al pastor y que era una persona que se supone daba un testimonio
de ser un buen creyente en la iglesia, porque cuando se le reventó la cañería, hermano, empezó a salir una saltada de garabato, hermano. Las peores, yo nunca había escuchado tantas groserías así, pero atroces, hermano. Y yo dije, pucha, ¿qué pasó? Y no es que esté juzgando, hermano, pero a veces este es un ejemplo de que a veces hay personas que aparentan, hermano, ser cristianos. ¿Ah? Y incluso van a una iglesia, pero en situaciones así, hermano, aflora el ser interior, lo que tienen adentro. Hermano, una de garabato, y estuvo toda la mañana garabateando, hermano, porque tuvo que traer otros maestros, arreglar la cañería, les tuvo que pagar al final lo que se le pagó a él, él se los tuvo que pagar a los otros, y la verdad que yo no había la hora que terminara y que se fuera, hermano, porque realmente afloró otra persona. Y eso, hermano, muchas veces vemos que hay gente así, hermano. No tienen un buen testimonio. No ha habido un cambio en el interior. Y también me acuerdo de ese ejemplo que dieron, que salió en las noticias de ese joven que trabajaba, ¿se acuerdan ustedes que trabajaba en el Banco de Chile y era ejecutivo? Y robaba, hermano, las cuentas de los trabajadores, se iba a la iglesia del pastor, que era una iglesia, me parece, pentecostal, no sé, metodista. Y él era el hombre que tenía el mejor testimonio, porque entregaba el diezmo, era el que más daba plata, había arreglado la iglesia, hermano. Y él iba con su Biblia, se ponía su corbata, bien presentadito, pero resulta que en su trabajo estaba robándole todas las cuentas a los clientes. Pero el día domingo, él se vestía con su terno, su Biblia, y era, hermano, el hombre más impecable, hermano, y el de mejor testimonio, incluso hasta estaba considerado como el mejor hermano en esa iglesia, hermano. Por supuesto, los pastores felices porque de todo lo que él robó, él llevaba el diezmo a esa iglesia. Y les había construido la iglesia. Incluso esto salió en las noticias, ¿eh? No es cuento mío, sino que estoy dando ejemplo, hermano, de cómo hay personas, hermano, que no han cambiado en su ser interno. Siguen siendo las mismas personas. Y por eso el apóstol Pablo justamente habla estas palabras y le escribe esto a la iglesia de Éfeso. Por eso les decía que no es suficiente creer, no es suficiente con ir a una iglesia. Sí es importante, pero realmente cuando hay un cambio en nuestro ser interno. Segunda de Corintios 5, 17, un texto que yo sé que usted conoce, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que tiene que ocurrir realmente en nuestra vida. En el lenguaje actual dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Así que, así es como debe ser el cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, debe ser una nueva criatura. Está hablando de un ser interior nuevo. Una nueva creación. No parchada, no ahí remendada por ahí, cosida. No, hermano. Cuando tú realmente llegas a Cristo, te transformas en una nueva criatura. No necesitas ir a encuentros para liberación y esas cosas. Todo eso es mentira, hermano.
Cuando una persona le entrega el corazón a Cristo verdaderamente y le abre su corazón, esa persona realmente se transforma en una nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasan y empiezan todas a ser hechas nuevas. Esta es la realidad que debería tener, hermano, todo creyente que sirve a Dios. Todo creyente que realmente le ha abierto el corazón verdaderamente, debería justamente tener esta transformación. El apóstol, a través de estas palabras, hermano, lo que desea para nosotros, hermano, es que fortalezcamos cada día nuestra vida espiritual con Dios. Cada día que nuestro ser interno se vaya fortaleciendo. Que entendamos, hermano, que ya somos del Señor. Cuando habla de nuevas criaturas, porque ya somos del Señor. Y si somos del Señor, hermano, ya no somos nuestros. Ya no nos pertenecemos. Ni somos del mundo tampoco. Ni tampoco para hacer lo que le agrada al mundo. Ni tampoco agradar nuestra propia carne. Sino que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Por eso el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que ya no agradamos al mundo, hermano. Ahora, tenemos que hacer lo que agrada a Dios, hermano. ¿Ah? Y Primera de Tesalonicenses 4:3, se los voy a leer, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice el apóstol. Hermano, la voluntad de Dios debe ser nuestra santificación cada día, diariamente. Si tú haces y andas en la voluntad de Dios, cada día te vas a santificar. Y eso es lo que está hablando Pablo. Esa es la forma de que el hombre interior, hermano, cada día se vaya renovando. Cuando tú buscas a Dios y consideras a Dios y haces la voluntad de Dios, tu vida se va a empezar a santificar, hermano. Y te vas a empezar a apartar de la maldad, del mal. Si tú vives de una manera semejante a Cristo y glorificando a Cristo constantemente en tu vida, tu hombre interno se estará fortaleciendo y santificando. Por eso que el hombre interior, cuando se santifica en la voluntad de Dios, ahí, hermanos, se empieza a reflejar en lo externo. Podrán ver a Cristo en tu vida. Ahí Cristo se empezará a ver. La santidad de Dios se empezará a reflejar, hermano, en tus actitudes, en tus conductas. Lo interno empezará a reflejarse en lo externo. Se manifestará y se reflejarán las motivaciones que Cristo tuvo en su corazón, hermano. Y eso es lo maravilloso. Lo que Dios desea, hermano, en el fondo, es que Cristo sea plenamente formado en tu hombre interior. En esto consiste la vida cristiana.
La vida cristiana, hermano, no consiste en crear grandes iglesias, grandes templos y llenar de gente y de multitud, hermano, y buscar que te aplaudan y ser reconocido. Hermano, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que tú, hermano, cada día te parezcas más a Cristo. Que Cristo sea plenamente formado en tu hombre interior. Que todas tus motivaciones, que todas tus decisiones, esté Cristo siempre primero. Primero que todo. Que Él sea tu prioridad en todo. Ahí Cristo empezará a reflejarse, hermano, en el nivel externo de tu vida. Y esto es lo que el apóstol está hablando. Que puedas vivir la nueva vida en Cristo reflejada en tu hombre interior. Y esto luego saldrá a lo exterior. ¿Se entiende? Vámonos a Efesios 4, ahí mismo. 17 al 24. Se los voy a leer, hermano. Efesios 4, 17 al 24. ¿Lo tienen? Sí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Miren, hermano, qué tremenda palabra del apóstol Pablo. Pablo aquí, hermano, te está haciendo no solo una exhortación, sino un requerimiento como creyente, como hijo de Dios, que debes vivir así. Debes vivir honestamente y en santidad. Y Pablo, en el fondo, lo que está diciendo que esta es una exigencia de parte de Dios. Es una exhortación, un mandato de vivir en santidad, de vivir renovados en tu hombre interior cada día. Que no vivas en una mente vacía, en una mente vana. Hoy vemos hoy en día, hermano, como la gente llena su mente de puras cosas sin sentido, hermano. De puras cosas sucias también a veces, hermano. Porque ahora el internet da para todo, ¿cierto? Usted pone cualquier cosa y le aparece de todo, hermano. Pero cuando tenemos a Cristo debemos empezar a filtrar las cosas que realmente pueden dañar nuestra mente, nuestro ser interior. Mentes necias que no tienen un buen significado o un buen propósito, hermano, en la vida. Gente que a veces usa su mente, hermano, para cosas que realmente no edifican. Pablo nos exhorta por medio de estas palabras, por eso que él dice, digo y requiero, dice él. O sea, exijo que no andemos, hermano, con una mente, hermano, vacía,
Por eso que él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cierto? Los gentiles eran gente que no consideraba a Dios, ¿cierto? Personas que viven vacíamente delante de Dios. Mentes sin sentido, o a veces mentes hasta sucias, ¿cierto? Carentes de propósito, carentes del propósito de Dios, ¿cierto? También esto te habla de gente que usa su mente para cosas inútiles, para pensamientos a veces inútiles también, que van dirigidos a cosas vanas, que no tienen sentido, hermano. Después el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Yo decía, chuta, lascivia, impureza, dureza de corazón, se entregaron a estas cosas. Y yo dije, ¿cómo puedo explicar un poquito esto? Y este pasaje, hermano, me lleva a Romanos 1, 18 al 32. Vámonos a Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, ¿lo tiene? 18 al 32. ¿Ya? Se los voy a leer. Lo quise anotar desde el 18 para el contexto, ¿ya? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice,
son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Le quedó claro ahora qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estas palabras? Cuando habla del entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, lo que le leí recién de Romanos. Después en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto quiere decir que cada día tienes que renovar tu hombre interior, tus pensamientos. Si antes pensabas como necio o como una persona que no consideraba a Dios, ahora debes pensar como Cristo. Ahora debes buscar tener la mente y el ser interior de nuestro Señor Jesucristo. Ya no pensar más en las cosas del mundo, ni ir en la corriente de este mundo, ni en la vanidad de la vida, ¿cierto? Por eso dice la palabra, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice, ahí está hablando de nuevo del ser interior, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. En el lenguaje actual dice, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa, hermano. Hermano, despójate de ese hombre interior o esa persona vieja que ya está viciada. Despójate, deshazte. Despójate de tu vieja manera de vivir. Despójate de las malas actitudes y conductas pecaminosas y malas que hemos leído. Quita toda corrupción, hermano, o malas prácticas de tu vida. Quita el egoísmo, la codicia, el engaño. Y que tus motivaciones sean hacer la voluntad de Dios, buscar la presencia de Dios cada día. Renueva tu hombre interior cada día. Busca la voluntad de Dios porque ahí está tu santificación. El versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo usa una metáfora maravillosa, hermano. Usa la metáfora del desvestirse y volver a vestirse. Ahora, ¿de qué nos tenemos que desvestir? Del viejo hombre que está viciado, es decir, de los deseos carnales que antes teníamos o nos dominaban, de las pasiones desordenadas. De eso tienes que desvestirte. ¿Y de qué nos tenemos que vestir? Yo te voy a decir de qué te tienes que vestir, hermano. O de qué tenemos que vestirnos, ¿cierto? De la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la verdad de Dios.
hombres nuevos creados según Dios en la justicia, santidad y verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Vámonos a segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el vestido que debe adornar, hermano, a un verdadero cristiano. No de deseos engañosos, hermano. No de la maldad. No de engañar a las personas, hermano, para sacarles sus recursos. No engañar con la palabra de Dios. No defraudar. No tomar ventaja de nadie, hermano, para aprovecharte de alguien, hermano. Porque así andan muchos, hermano, en las iglesias, tomando o tratando de tomar ventaja, hermano. Y usan la palabra de Dios, hermano, para tomar ventaja y robarle a la gente, hermano. ¿Cierto? Ya lo hemos hablado de eso. Pero es importante. Esto nos habla de una renovación de tu hombre interior. Una renovación de nuestro entendimiento. Ser cristianos conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo, hermano. Dejar que el Espíritu Santo renueve tu mente, tu ser interno, tu corazón. Salmo 101:7. Vámonos al Salmo 101:7, hermano. Dice, mira lo que dice el Señor: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. El Señor, hermano, es cosa seria, hermano. Y en el lenguaje actual dice, el que practica el engaño no morará en mi casa, dice el Señor. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Para que vean ustedes que el Señor, hermano, es cosa seria, hermano. ¿Ah? Así que, hermano, reflejemos a Cristo exteriormente, hermano. Mostremos la verdad de Dios, hermano, a nuestros semejantes como debe ser. No solo a Dios, sino también a nuestro prójimo. Hermano, si tú renuevas tu ser interno, tu hombre interno, empezarás a andar con una conciencia limpia. Empezarás a vestirte del nuevo hombre. Empezarás a dejar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, hermano. Y empezarás a comenzar a hacer las cosas nuevas en Cristo, hermano. Con una nueva manera de pensar. Y un nuevo hombre, un nuevo ser. Por eso la palabra dice, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Está hablando de vestiduras, hermano. Así que tu vestimenta espiritual, hermano, o tu vestido espiritual sea la justicia, hermano, la santidad, la verdad de Dios. Siempre, hermano. Sé siempre una persona íntegra delante de Dios y delante de tu prójimo. Y el mismo apóstol Pablo fue un ejemplo de esto. Él dejó su vida pasada, hermano, y todo lo malo que hizo, y oyó el evangelio de Dios. Se arrepintió, hermano, se bautizó, lavó sus pecados por medio de Cristo, hermano. Pidió perdón y cambió, hermano. Permitió que Dios lo regenerara, hermano.
cambió su mente y Él permitió también que Dios cambiara su mente, su ser, renovó su hombre interior, hermano. ¿Cierto? Todos conocemos la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Hemos ido tocando un poquito la vida de él, ¿cierto? ¿Ah? Cómo Dios lo transformó, cómo Él se renovó. Así que vestirse del nuevo hombre es dejar tu vieja vida, tu vieja manera de pensar. Como reflexión, y ya con esto terminamos. ¿Quieres andar como un hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad de Dios? ¿O quieres seguir siendo el mismo, hermano? ¿Ah? ¿Quieres seguir teniendo las mismas malas costumbres? ¿Con qué vestidura, hermano, te quieres vestir? ¿Con qué vestiduras quieres andar? ¿Quieres tener una mente inútil o una mente llena del conocimiento de Dios? Hermano, podríamos hacer tantas preguntas de reflexión de acuerdo a estas palabras, a este mensaje. Pero lo dejo, hermano, a tu conciencia delante del Señor. Medita esta palabra, hermano. Así que yo les quería compartir esto, hermano. Espero que pueda usted renovar su hombre interior, que este año pueda haber un cambio y que podamos cada día, hermano, ser como nuestro Señor Jesucristo. Esto les quería compartir, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a cambiar, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ya no queremos ser iguales, Señor. No queremos andar en esa vieja naturaleza y en esa conducta pecaminosa que andábamos antes, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder buscar tu santificación a través de tu voluntad, Señor. Dios mío, te pido por todos mis hermanos, por aquellos que nos escuchan, Señor. Ayúdalos también, Señor, a que puedan cada día ser renovados, Señor. Que puedan tener una mente nueva, Señor, como Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra del apóstol Pablo, por esta exhortación, por esta exigencia que Él nos pone, Señor, de ser realmente personas que reflejemos a Cristo, no solo externamente, sino también internamente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Llévate tú toda la gloria, Señor, y la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga.